Yo les voy a presentar el tema de outsourcing. El outsourcing es un término en inglés conformado por dos palabras, de out, que significa fuera, y source, que significa fuente o origen. Es decir, dicha expresión hace referencia al ámbito empresarial, en donde se ven los ámbitos de subcontratación, externalización o tercerización. Este es un proceso que busca encontrar una fuente externa la cual pueda funcionar en un área de negocio. Esto lo vuelve más eficiente, obteniendo así mayor tiempo y muchos mayores recursos de paso. Para varios autores, el outsourcing es para las empresas una fórmula para obtener mayor efectividad en el alcance de sus objetivos, al utilizar los servicios de proveedores externos que ya tienen mayor experiencia en el ámbito en el que son subcontratadas dichas áreas, convirtiendo a los contratantes en empresas mucho mayor competitivas en el mercado. El outsourcing tiene sus inicios en la era industrial. Al inicio, varias empresas buscaban una propia gestión en todos los aspectos de sus departamentos. Sin embargo, con el tiempo esto se volvió obsoleto, debido a que muchos de esos departamentos no tenían los recursos suficientes o no tenían la gestión adecuada para seguir evolucionando. De ahí en 1940 el outsourcing se genera en los Estados Unidos, ganando mucho mayor auge y popularidad en los 70s, enfocándose más que nada en las áreas de información tecnológica en varias empresas. Pero realmente el término fue acuñado hasta 1980, y esto fue con el fin de describir la creciente tendencia de grandes compañías que estaban transfiriendo sus sistemas de información a proveedores. En la actualidad, el gasto total en el mercado del outsourcing aumenta una tasa del 12% anualmente y tiene una penetración en el mercado. Esto es en algunas o todas funciones, generalmente de recursos humanos, es del 39% en organizaciones con ingresos anuales de menos de 50 millones de dólares, 40% en organizaciones medianas con ingresos anuales de entre 50 a 999 millones de dólares, 66% en organizaciones con ingresos mayores a 1.000 millones de dólares anuales. A nivel mundial, más o menos cerca del 60% de las grandes empresas tienen uno o más servicios bajo un esquema de outsourcing. Sobre todo esto debido a la eliminación de costos de mantenimiento. Algunos de los precursores y pioneros de dicha práctica han sido Kodak, IBM y General Motors. Para dar un ejemplo más preciso, es que la compañía de calzado y ropa deportiva Nike ha delegado a proveedores externos la totalidad de su producción en calzado, al igual de los al igual que de la publicidad. Gracias a esto, dicha empresa ha tenido una tasa de crecimiento extraordinaria en los últimos años. Los tipos de outsourcing se clasifican de acuerdo a las áreas de la empresa en las que se puede recibir apoyo externo. A continuación se listan los más comunes: el outsourcing de sistemas financieros, el outsourcing de sistemas contables, el outsourcing de sistemas informáticos, el outsourcing en el área de recursos humanos, outsourcing de sistemas administrativos y outsourcing de las actividades secundarias. El outsourcing inició en México hace más de 40 años, cuando las compañías contrataban los servicios de vigilancia y limpieza de otras empresas, más tarde los de comedor y mantenimiento, así hasta llegar a nuestros días a áreas de reclutamiento y selección de personal, relaciones públicas, sistemas de información, mantenimiento de sistemas y procesamiento de datos, entre muchas. En los 80 surgió una corriente en el outsourcing que empezó a tomar fuerza, la de flexibilidad. Esta planteaba la opción de contratar servicios externos para algunos procesos de producción.
Después, en la década de los 90, la corriente organizacional cambió hacia la reubicación de recursos y servicios que permitían la maximización y especialización en los negocios. Gracias al Tratado de Libre Comercio de América del Norte, México dio apertura comercial y, además de eso, muchas entradas a nuevas disposiciones de trabajo. Se dio una nueva modalidad de trabajo mediante la subcontratación, bajo un nuevo esquema de apertura donde los primeros beneficiarios fueron las maquiladoras. En la actualidad, el proceso de outsourcing se ha implementado mucho en compañías manufactureras, en área de servicios, sector financiero y diversas organizaciones hablando a nivel general. Muchas de estas organizaciones están tomando esta decisión de tercerizar a parte de su plantilla a completamente toda, permitiendo así a generar un mayor rendimiento en minimizando los costos. En México el outsourcing ha tomado tal magnitud que grandes compañías lo han implementado para su funcionamiento, entre las cuales está Walmart México, Bancomer, también se encuentra Cementos Mexicanos, Volkswagen México y Toyota. Para la implementación del outsourcing es necesario que la empresa decida contratar los servicios de outsourcing fiscal, o también es conocido como outsourcing estratégico de nómina. En esto transfiere el total o parcial de su personal ya existente a la empresa prestadora de servicios de outsourcing, bajo diferentes esquemas y planes para el cumplimiento de obligaciones fiscales con el menor costo posible. Para la implementación del outsourcing es necesario que la empresa decida contratar los servicios de outsourcing fiscal, o también es conocido como outsourcing estratégico de nómina. En esto transfiere el total o parcial de su personal ya existente a la empresa prestadora de servicios de outsourcing, bajo diferentes esquemas y planes para el cumplimiento de obligaciones fiscales con el menor costo posible. Para entender más acerca de la implementación del outsourcing es necesario remontarnos a la Ley Federal del Trabajo. Diremos solamente los puntos que nos parecen más importantes. El artículo 15A de la Ley Federal del Trabajo especifica que el trabajo en régimen de subcontratación es aquel por medio del cual un patrón denominado contratista ejecuta obras o presta servicios con sus trabajadores bajo su dependencia, a favor de un contratante, persona física o moral, la cual fija las tareas del contratista y lo supervisa en el desarrollo de los servicios o la ejecución de las obras contratadas. Este tipo de trabajo deberá cumplir con las siguientes condiciones. A. No podrá abarcar la totalidad de las actividades iguales o similares en su totalidad que se desarrollen en el centro del trabajo. B. Deberá justificarse por su carácter especializado. C. No podrá comprender tareas iguales o similares a las que realizan el resto de los trabajadores al servicio del contratante. De no cumplirse con todas estas condiciones, el contratante se considerará patrón para todos los efectos de la ley, incluyendo las obligaciones en materia de seguridad social. Artículo 15C de la Ley Federal del Trabajo. Las empresas contratantes de los servicios deberá cerciorarse permanentemente de la empresa contratista. Cumple con las disposiciones aplicables en materia de seguridad, salud y medio ambiente en el trabajo respecto a los trabajadores de esta última. Artículo 15D de la Ley Federal del Trabajo. No se permitirá el régimen de subcontratación cuando se transfieran de manera deliberada trabajadores de la contratante a la subcontratista con el fin de disminuir los derechos laborales. Y en este caso se estará a lo dispuesto por el artículo 1004C y siguientes de esta ley. Artículo 1004C de la Ley Federal del Trabajo. A quien utilice el régimen de subcontratación de personal en forma dolosa, en términos del artículo 15D de esta ley, se le impondrá multa por el equivalente de 250 a 5,000 veces el salario mínimo general.
A pesar de dicho artículo, hay que tomar en cuenta que las empresas de outsourcing generalmente son empresas que ya han desarrollado estrategias las cuales permiten que los empleados se les pague menos, por lo tanto maximizando el rendimiento económico en la empresa. Es por esto que implicaremos la parte mala del outsourcing en las siguientes diapositivas. Como ya vimos anteriormente, el outsourcing permite que las empresas ahorren en costos y reciban múltiples beneficios, pero el principal problema generalmente es de carácter social que esto trae, es la pérdida de los derechos laborales. Un ejemplo claro es que con tal desahorro algunas empresas de tercerización registran a sus trabajadores en el IMSS con un salario por debajo al que realmente reciben, y en algunos casos pierden el carácter de trabajadores y pasan a ser socios, lo que los hace regirse bajo las leyes que regulan a la figura jurídica que pertenecen, perdiendo así el derecho al crédito Infonavit, al fondo de ahorro para el retiro y su participación en las utilidades, pues su patrón original, la empresa contratante de outsourcing para la cual prestan directamente sus servicios, ya no tiene obligación de considerarlos en el reparto de sus utilidades, y las empresas a las que se les integra carecen de utilidades a repartir. El experto en temas laborales Francisco Zapata Schaffel indicó que con esta nueva forma de contratación, los contratos además tienen periodos de 3 o 6 meses y se firman con empresas terciarias que facilitan que los patrones no tengan responsabilidad con los trabajadores. Esto provoca que se eliminen varios derechos como lo son la antigüedad, el seguro social, los sueldos dignos y la libertad de afiliarse a un sindicato. Bueno, y como cereza del pastel, y a pesar de que ya vimos que usar el outsourcing de forma dolosa es un delito, sabemos que varias empresas de outsourcing permiten que se realicen dichas labores o servicios sin las mínimas condiciones de seguridad. Además, falta la capacitación del personal, por lo que el outsourcing tiende a ser una nueva forma de explotación laboral y de pérdida de derechos laborales, más que nada.